Hola, buenos días. El día de hoy corresponde la revisión del tema de toxicología médico-legal, la cual está a cargo del equipo A, conformado por Chavarri Hernández Nancy y Ontiveros Colina Alexis. El coordinador del tema es el profesor Francisco Vega. Para iniciar el tema vamos a comenzar con unas definiciones, principalmente tóxico. La palabra tóxico viene del griego toxicón, que significa arco. Esto hace referencia a las flechas envenenadas que se solían utilizar en la antigüedad, sobre todo para cazar animales, y el devino al latín toxicum, que significa veneno. Actualmente conocemos o definimos a un tóxico como cualquier sustancia que pueda causar un efecto nocivo en el organismo al momento de ser absorbido, ya sea inyectado, digerido, inhalado o aplicado. Por otro lado, vamos a definir lo que es un veneno. Un veneno es una sustancia que produce enfermedad, causa una lesión tisular o que interrumpe los procesos vitales naturales al entrar en contacto con el organismo, debidas a un efecto principalmente químico. Continuando, definiremos lo que es toxicología. La palabra toxicología se deriva del griego toxicón, que significa veneno, y logos, que es tratado. Esta va a ser la rama de la medicina que va a tratar el estudio de los venenos. Es la ciencia que estudia los efectos adversos de aquellos agentes físicos y químicos, lo que pueden provocar en los seres vivos, así como sus alteraciones físicas específicas, su mecanismo de producción, las lesiones que estos provoquen, su proceso metabólico y así también el tratamiento de los síntomas que estos causen. Tomando de todo lo anterior en cuenta, es importante mencionar que una intoxicación puede ser tanto una acción fortuita o una acción accidental, y también vamos a tener que definir lo que es un envenenamiento, que esta sí va a ser una acción intencional que va a estar dirigida a ocasionar un efecto nocivo mediante un veneno o alguna sustancia. Esto ya es con un poco más de dolo. En el efecto tóxico vamos a definirlo como tal, como cualquier daño de una sustancia sobre el cuerpo, la cual va a alterar el estado de salud. Vamos a poder clasificar a la intoxicación según el tiempo de exposición al agente, principalmente químico. Esta va a poder clasificarse en aguda, crónica y aguda sobre crónica. Dentro de la aguda vamos a poder observar la evolución del cuadro clínico patológico en las primeras 24 horas después de la exposición al agente. En la intoxicación crónica, esta se va a dar por consecuencia de una exposición recidivante y a niveles bajos. A veces es secundaria a la presencia del tóxico en el hogar, en el ambiente o en el lugar del trabajo del paciente. La intoxicación aguda sobre crónica es una exposición aguda, además de exposición recurrente al mismo agente nocivo. Por otro lado, los agentes tóxicos pueden clasificarse según su estado físico, los cuales podrían ser tanto sólidos, líquidos y gaseosos. Y también tenemos otra clasificación, que esta es más usada, según su órgano blanco, en el cual podemos encontrar que hay agentes químicos y que son tóxicos, que son neurotóxicos, que afectan principalmente al sistema nervioso, cardiotóxicos, los cuales afectan principalmente al tejido cardíaco o su función, el nefrotóxico, que va a afectar la vía renal, principalmente las nefronas, hepatotóxico, ototóxico. Estos pueden ser aquellos que van a afectar cualquier parte del oído, ya sea la cóclea, el nervio auditivo o el sistema vestibular. De igual forma podemos clasificarlos según su lugar de acción. Tenemos a los locales o por contacto. Estos son tóxicos que ejercen su efecto inmediato principalmente en la piel, mucosas, conjuntivas o sitios que estén en contacto con él. Principalmente va a ser la piel. También tenemos a la toxicidad sistémica, la cual entendemos porque el tóxico penetra al organismo y se traslada a través de diferentes vías hasta llegar al sitio de acción donde va a causar el daño. Estos también pueden clasificarse según su uso. Tenemos tóxicos que pueden ser medicamentos, cosméticos, sustancias de abuso, alimentos, entre otros. Y según su origen, ya que estos pueden ser tanto de origen mineral, botánico, animal y sintéticos, que suelen ser los que causan más daño.
Los efectos que causan estas sustancias o agentes en el ser humano pueden clasificarse tanto en agudos como crónicos. Los efectos agudos son aquellos que se producen tras una exposición limitada y que ocurre poco tiempo después de esta, ya sea horas o días. Estos pueden ser tanto reversibles como irreversibles. Por otro lado, los efectos crónicos se producen tras una exposición prolongada, ya sea meses, años o decenios, y estos persisten después de que haya cesado la exposición al agente. Es importante mencionar que la tolerancia a una sustancia química es el fenómeno que se va a producir cuando en repetidas exposiciones a este agente tienen como resultado una respuesta más baja de la que se esperaría, y esto sin tratamiento previo. Actualmente la toxicología es una ciencia que suele ser muy amplia y con diversos campos, entre los que destacan el campo ambiental, el alimenticio, el laboral, el medicamentoso y el veterinario, cobrando cada día más importancia debido a la multitud de compuestos químicos con los que entra en contacto el hombre actualmente, ya que su vida profesional y el contacto con el medio ambiente pues puede provocar algún tipo de intoxicación. El profesional sanitario debe tener en cuenta una serie de aspectos e implicaciones legales ante la sospecha de una intoxicación. En primer lugar, tiene que establecerse la etiología médico-legal de la intoxicación, la cual puede ser accidental, suicida o homicida. La intoxicación de tipo accidental es la eventualidad más frecuente y habitualmente pues no será preciso dar parte a las autoridades. Estas intoxicaciones de tipo accidental se presentan más frecuentemente en niños, principalmente en el medio doméstico. Van a ser causadas por productos de limpieza y medicamentos. Su trascendencia médico-legal es nula. Sin embargo, existen casos en los cuales las intoxicaciones accidentales pueden tener una trascendencia legal, ya es el caso de las intoxicaciones profesionales, ya que en estas puede existir una responsabilidad de un tercero, por lo cual aquí sí sería muy importante dar parte a las autoridades. Bueno, en la intoxicación accidental, como ya mencionamos, puede existir responsabilidad de un tercero, por lo cual en estos casos debe emitirse un parte de lesiones para las autoridades. También vamos a tener que este tipo de intoxicación jurídicamente se va a considerar como una lesión y por tanto es susceptible de constituir falta o delito si en su producción ha mediado ya sea el dolo o la imprudencia. Asimismo, otras intoxicaciones en las que pueda mediar la imprudencia de terceros deben ser punibles. Por ejemplo, cuando un niño tiene una ingesta accidental de sustancias de abuso u otras sustancias tóxicas, las cuales pues obviamente van a estar causadas por una negligencia grave por parte de los padres o de sus cuidadores. En la intoxicación de tipo suicida encontraremos el empleo muy comúnmente, pues con fines suicidas, los psicofármacos. Este se va a dar especialmente en individuos jóvenes, tiene mayor frecuencia en la población femenina. En las intoxicaciones agudas por fármacos vamos a tener que los principales que se van a usar van a ser los hipnóticos y otros psicofármacos, analgésicos y opiáceos. Por otro lado, en el medio rural, los tóxicos más preferidos para la intención suicida van a ser los agroquímicos, especialmente el uso de insecticidas organofosforados y los herbicidas. En estos casos de intoxicación de tipo suicida es importante siempre emitir un parte de lesiones para las autoridades, por dos motivos. Todos estos pacientes van a requerir de asistencia psicológica o psiquiátrica. Cuando no sea demandado de forma voluntaria, la misma autoridad puede auxiliar internando o decretando el internamiento del paciente en los casos graves o canalizándolo a alguna institución para su ayuda. En caso de que las autoridades no lo auxilien, esto también puede ser efectuado por cualquier médico en el caso de alguna urgencia o emergencia. También es importante mencionar que el intento de suicidio puede esconder en su génesis otros hechos delictivos, ya sea que el paciente esté recibiendo amenazas, agresiones, que sea indicio de algún maltrato familiar o abusos sexuales.
que lo estén induciendo a realizar el suicidio. Es por eso que también se tienen que tener en cuenta todo esto para el auxilio y dar parte a las autoridades para la ayuda del paciente. Es importante mencionar que en la práctica diaria se producen una serie de situaciones asistenciales, las cuales pueden considerarse conflictivas o ser motivo de dudas para el personal de la salud. En estas podemos encontrar a un paciente que esté intoxicado, el cual esté en su domicilio y que se niegue a recibir tratamiento o a ser trasladado. Por otro lado, también podemos llegar a tener el caso de un paciente que, estando en un servicio de urgencias, se niega a recibir el tratamiento. En estos casos debemos de tener en cuenta que no se puede coaccionar la libertad de ningún individuo, ni forzar la realización de un tratamiento que no sea requerido por el propio paciente. Ante esto se tiene que dar parte a las autoridades y informar que el paciente no quiere ser tratado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el paciente, su estado puede llegar a empeorar y puede llegar a tener un daño irreversible, en los cuales pues ya entraría nuestro criterio médico de atenderlo o no. En caso de que sea la autoridad quien decida, esta va a decidir si se actúa sobre el estado del paciente y bajo qué términos. A nivel de urgencias hospitalarias o extrahospitalarias, la actitud del paciente puede conducir a la emisión de informe de alta por fuga, a la emisión de informe de alta voluntaria, esta indicando que el paciente no quiso ser tratado y debe informarse a la familia o al acompañante responsable del paciente sobre las consecuencias que tiene el alta, principalmente en estos casos en los cuales pues el estado del paciente puede empeorar horas posteriores. También vamos a tener una reducción física y o farmacológica del sujeto, no considerándole apto para decidir. En este va a haber un plazo de 24 horas en el cual debe ser comunicado a las autoridades para que éstas tengan en cuenta las intenciones con el paciente y en caso de ser remitido a otra instancia, lo sea. La intoxicación de tipo homicida es preceptiva y esta se tiene que realizar siempre una autopsia. Los tóxicos más usados van a ser estos que suelen ser muy eficaces y que son de uso restringido y controlado, como por ejemplo el cianuro, el arsénico, etc. O bien aquellos que presentan olor y sabor repelentes, como suelen ser los organofosforados. El mecanismo homicida suele ser raro debido a la dificultad en la obtención de estos tóxicos que cumplan aquellas condiciones requeridas para su efectividad y que sean letales para los pacientes. Las características organolépticas que no lo hagan pasar desapercibido para la víctima, la facilidad de adquisición, así como la dosis letal pequeña. Conducta ante un cadáver sospechoso de muerte por intoxicación. En estos casos debe emitirse siempre un parte a las autoridades, pero sin extender aún un certificado de defunción, aunque nuestro paciente sea conocido y haya sido tratado por un periodo de tiempo. En estos casos siempre debe realizarse la autopsia. Existen determinados datos que recogidos por el médico pueden constituir información de suma importancia para establecer la presunción de muerte por intoxicación. Dentro de estas vamos a encontrar principalmente a la coloración de la piel. Como podemos ver en la tabla de su lado izquierdo, la coloración de la piel puede tornarse rosa, por ejemplo, en la intoxicación causada por ácido cianhídrico y barbitúricos. También tenemos el tono rojo cereza, la cual puede estar causada por monóxido de carbono. Un tono de la piel marrón o gris azulado nos habla de una intoxicación por metahemoglobinizantes, así como un tono amarillo por una intoxicación con fósforo, arsénico o setas. Tenemos también que podemos encontrar en el cadáver una palidez intensa, que esta suele ser característica en el consumo o en la intoxicación por cocaína, así como púrpuras, que también pueden ser características de barbitúricos o morfinas. Otro aspecto importante es el olor del cadáver, el cual puede ser característico a almendras amargas, que está causada por la intoxicación por ácido cianhídrico, el olor al cadáver alcohólico, que va a estar causada por ende por alcoholes o glicoles, un olor frutal en el cadáver que puede estar causado por cloroformo y un olor aliáceo que puede estar causado por organofosforados, fósforo blanco o amarillo.
Es importante mencionar que tanto en cadáveres como en sujetos vivos deben seguirse una serie de observaciones o recomendaciones que permitan obtener mejores resultados. Hablamos entonces de las normas de preparación y remisión de muestras para investigación químico-toxicológicas. En primer lugar, vamos a tener a los tóxicos desconocidos. Estos van a ser los casos en los cuales se desconoce totalmente la naturaleza del tóxico a investigar. Esto principalmente se va a dar en un cadáver y es preciso remitir a patología o en un instituto de las muestras que a continuación vamos a detallar. Es necesario un recipiente con estómago y su contenido, así como los vómitos y los lavados gástricos que en el tratamiento de urgencia se le hicieran al paciente antes de morir. Una muestra de sangre en cantidad de aproximadamente 50 mililitros que sean suficientes. Una muestra de orina, toda la posible que se pueda extraer en un paciente. Un recipiente con aproximadamente 100 gramos de cerebro, masa encefálica. Hígado, también necesitamos aproximadamente 100 gramos, una muestra de 100 gramos y también de vesícula biliar. Una muestra renal de aproximadamente 100 gramos y un recipiente aproximadamente con 100 gramos de tejido pulmonar. Cuando se sospeche de intoxicaciones crónicas por arsénico, talio, cadmio y drogas, deberán remitirse también muestras de cabello. A la muestra de sangre se le debe añadir un agente conservante. Principalmente vamos a usar el fluoruro sódico y el sólido. En todos los casos, excepto cuando haya que determinarse flúor o sodio. A las muestras restantes no se les debe adicionar ningún conservante. Se conservan en formol las muestras que son destinadas al análisis químico-toxicológico. El estudio en intoxicaciones por alcohol etílico puede dividirse en dos, que va a ser en sujetos vivos y posteriormente en cadáveres. En sujetos vivos, pues es importante mencionar que la extracción de la sangre venosa se realizará con jeringa de un solo uso. Es importante también realizar una desinfección adecuada de la piel, la cual se debe efectuar con una solución acuosa de cloruro, mercurio o mercurio cromo, así como agua con jabón o agua destilada. Nunca se debe emplear alcohol o tintura de yodo o algunos otros disolventes con fracciones volátiles. La cantidad de sangre que se recomienda extraer es 5 mililitros como mínimo y es importante considerar que también podríamos enviar 2 muestras de sangre, las dos de 5 mililitros mínimo, sobre todo para cuando hay que hacer un contraanálisis. En cadáveres debe solicitarse esta determinación de alcohol etílico junto con la de drogas en todos los conductores, principalmente de vehículos que hayan resultado muertos o en accidentes de tráfico, así como en fallecidos por atropellamiento de vehículos de motor. La sangre venosa procedente de las cavidades cardíacas debe ser acondicionada, como ya lo mencionamos anteriormente, en la determinación de alcohol etílico, y también puede considerarse que además de la sangre puede remitirse el humor vítreo. En el caso de drogas de abuso, principalmente nos referimos a las muertes directamente por drogas o por alguna sobredosis. Además de las muestras de sangre, de orina y las muestras de vísceras, no debe omitirse el envío de papelinas o de bolsitas que se encuentren llenas o vacías y que estén junto al cadáver, ya que estas pueden darnos algún indicio, alguna pista de cuál fue la sustancia o la droga que la persona usó antes de fallecer. Del mismo modo, también se deben remitir, si es posible, recipientes o instrumentos que podemos sospechar que hayan sido usados para la sobredosis del paciente, como pueden ser cucharas, navajas o jeringas. En el caso de las muertes en accidentes de tráfico que se sospecha que son ocasionadas por drogas, del mismo modo que en el alcohol etílico, vamos a realizar en todos los conductores de vehículos muertos en accidentes de tráfico, así como en fallecidos por atropellamiento de vehículo de motor, deben solicitarse la determinación de drogas de abuso, para lo cual será suficiente la remisión de muestras de sangre, acondicionadas de igual forma que en las determinaciones de alcohol etílico.
En los casos especiales, cuando se sospecha de un consumo crónico de drogas, se realizará un corte en la zona occipital próxima al cuero cabelludo, se obtendrá un mechón de cabellos del grueso aproximadamente de un lápiz. Estos se fijarán sobre una cuartilla con una cinta cruzada de papel adhesivo, indicando cuál de los dos extremos es el libre y cuál es el próximo a la raíz. Esto con el fin de determinar y confirmar el consumo o el abuso crónico de drogas en el fallecido. En los casos de muertes causadas por una intoxicación por monóxido de carbono, también se requiere una muestra de sangre de 5 mililitros mínimo, obtenida principalmente de cavidades cardíacas o del sistema venoso. Esta se debe conservar en un tubo o un frasquito totalmente lleno, sin cámara de aire. Se tiene que evitar la aireación de la muestra, sobre todo para que esto pueda dar lugar al desplazamiento del monóxido de carbono por el oxígeno de aire. En este caso no es necesario la adición de agentes conservadores, ya que el propio monóxido de carbono actúa como tal. En el caso de las intoxicaciones o las muertes que se producen durante incendios, es importante tener en cuenta que las muestras a remitir pueden ser muestras de material que se encuentra en el lugar afectado del incendio, también muestras del mismo material que no esté afectado, y si hubiese alguna muestra que nos indique o que nos sospechemos que tiene posible sustancia del combustible que fue utilizado para detonar el incendio, también es importante que sean remitidas para su estudio. También podemos tener muestras de líquido, como son botellas, que también hayan sido encontradas en el lugar del siniestro y que estas puedan estar relacionadas con la causa del incendio. Además de la muestra de sangre venosa, se debe pedir que estas muestras sean recogidas en frascos o tubos de vidrio, dependiendo de la cantidad de recogida, sin cámara de aire y herméticamente cerrados. También es importante mencionar que se puede llegar a pedir una muestra de tejido pulmonar. Continuamos hablando de normas de preparación y remisión de muestras para experimentación toxicológica. Aquí vamos a encontrar investigación de toxinas botulínicas. Para eso podemos obtener muestras del suero sanguíneo, 8 mililitros, heces y alimentos. Todas las muestras deberán recogerse en condiciones estériles y se remitirán lo antes posible refrigeradas al instituto donde se va a hacer la investigación. En caso de que exista algún alimento sospechoso de producir la intoxicación, se enviará manipulándolo lo menos posible y, si es factible, en su recipiente original. Si se trata de conservas, lo más conveniente sería analizar alguna unidad del mismo lote que permanezca sin abrir. En el caso de conservas caseras, se debe enviar los restos de comida y otros botes que han sido elaborados de igual manera. Es de gran interés que se adjunte un informe sobre el cuadro clínico que presenta el paciente y el tratamiento al que ha sido sometido, principalmente si se le ha administrado suero antibotulínico y el tiempo transcurrido entre la administración y la toma de la muestra. Estudios de toxicidad. La remisión de muestras para un estudio experimental de toxicidad va a depender del tipo de producto que se quiere estudiar, así como la vía de administración y la duración del experimento. Por eso es importante ponerse en contacto con el instituto y enviar todos los datos de tipo físico-químico que se conozcan de la sustancia, así como el empleo para el que ha sido concebida o la vía por la que se prevé puede entrar en contacto con el hombre. Con estos datos y conforme a las normativas vigentes se puede elaborar un protocolo de toxicidad para los distintos estudios. Puede ser toxicidad aguda por vía oral, cutánea o inhalatoria, toxicidad subclínica por vía oral, dérmica o inhalatoria, irritación dérmica primaria, irritación ocular, toxicocinética o mecanismo de acción de la sustancia tóxica. Muestras medioambientales. En esta podemos obtener muestras de agua, ya sea agua de mar, aguas continentales, aguas superficiales, como la que encontramos en ríos, lagos y embalses, canalizaciones y muestras de suelo, así como muestras de residuos. Para la toma de la muestra, si se trata de determinar el potencial tóxico de un determinado vertido sobre alguno de los medios receptores anteriormente expuestos, se debe tomar una muestra de agua arriba del vertido, en el punto del vertido, y aguas abajo del mismo, es decir, donde la mezcla sea homogénea. La toma de muestra en ríos debe efectuarse cerca de la corriente principal y a una profundidad media, evitando la proximidad de la orilla. En los lagos y embalses se deben evitar áreas de turbulencia, esto por la posible pérdida de componentes volátiles. Remisión de la muestra. Para un muestreo convencional se utilizarán envases de plástico,
ya sea de polietileno o politetrafluoretileno, de boca ancha y con tapón de rosca de fácil cierre y apertura. Es suficiente con 2 litros en un único envase. Los envases se deben llenar en su totalidad, evitando cámaras de aire. Se deben enjuagar 2 o 3 veces con el agua que se va a recoger. En el caso de muestras de suelo o de residuos sólidos, será suficiente con recoger 1 gramo de cada una de ellas y se debe procurar que la muestra sea representativa del conjunto. Toda muestra debe llevar identificación. A esta se le debe poner la localización del sitio de muestreo, los detalles del punto de muestreo, fecha y hora de la toma, el nombre de quien recoge la muestra, las condiciones atmosféricas, la naturaleza del pretratamiento y si se ha añadido algún estabilizador o conservante, así como los datos recogidos en el lugar de la toma. Este es un análisis de todo el lugar, ya sea la temperatura y el pH. Normas de preparación y remisión de muestras para investigaciones biológicas. Intoxicaciones alimentarias. Se debe hacer análisis microbiológicos, ya sea del alimento, de agua consumida, de las heces o el contenido intestinal. El análisis microbiológico, en este se debe hacer constatar siempre la fecha y hora del envasado. No se deben añadir agentes conservantes y se indicará si ha existido algún tratamiento medicamentoso, especialmente por antibióticos. Los alimentos deben enviarse preferiblemente en el envase original. Si este estuviera abierto, se debe introducir en el conjunto en un recipiente de mayor tamaño estéril, tipo Anaclean, como el que observan en la imagen. Si no es posible, se debe introducir los alimentos en recipientes estériles y perfectamente cerrados. Esta manipulación deberá hacerse con guantes estériles y el envío debe ser refrigerado. Si lo que se quiere analizar son aguas, pues se debe enviar 1 litro de agua en un recipiente estéril. No debe transcurrir más de 24 horas desde que se recogió hasta que llega al laboratorio. Si se sospecha que el agua está clorada, el recipiente debe ser tratado previamente con 0.8 mililitros de una solución acuosa al 3% de tiosulfato sódico y después esterilizado. La toma de muestra en ríos o pozos conviene hacerla a una profundidad media, como ya lo había mencionado con anterioridad. Si se trata de adquirir una muestra del grifo, se debe limpiar primero el grifo con agua o alcohol, se debe flamear el grifo cerrado y se debe dejar fluir un rato y posteriormente tomar la muestra. Esto sin dejar que el grifo y el recipiente se toquen. Para el estudio de las heces, estas deben ser recogidas recién eliminadas en frasco estéril o por un hisopado rectal fresco y deben ser enviadas de manera inmediata. Si se calcula que el envío va a durar de 2 o 3 horas, va a ser necesario colocarlas en un medio de transporte, como es el agua de Pectona. Otro estudio que se puede realizar es el contenido intestinal y el contenido gástrico. Estas muestras solo se utilizan para el estudio microbiológico de intoxicaciones alimentarias y solo se realiza si es que no se cuentan con las heces. Contenido intestinal. Para obtener la muestra se debe realizar una aspiración a través de la pared intestinal con una jeringa y agujas estériles y el contenido se debe introducir en un vial de anaerobios que será transportado de manera inmediata al laboratorio a temperatura ambiente. Si se carece de estos viales, se puede emplear un recipiente estéril. Si resulta necesario realizar un cultivo de virus, se deberá enviar un vial estéril y refrigerado en bolsas de congelantes con hielo seco. Para el contenido gástrico, este deberá ser depositado en frascos estériles y se debe enviar a la mayor brevedad al laboratorio. Setas. Para su estudio, se debe enviar preferiblemente los ejemplares enteros. Si no se cuenta con ellos, pues debemos enviar los restos del guiso que presuntamente provocó la intoxicación. Estos deben ser enviados en frascos herméticos, cada muestra en su frasco. Se deben evitar bolsas de plástico, deben ir refrigerados y sin conservantes. Se debe adjuntar la información sobre dónde se recogieron, la sintomatología o el informe de la necropsia. Para las toxinas se debe investigar la presencia de amanitinas, que estas son toxinas que pueden causar la muerte a partir del 4.º día de la ingesta. Se debe remitir orina en un frasco estéril y se debe indicar la fecha y la toma de la muestra. Plantas superiores. Para su clasificación botánica, la muestra debe ser un espécimen completo, remitiéndose entre la hoja de un periódico y protegida con un cartón. Los frutos y semillas se deben enviar en un frasco aparte. Se debe adjuntar información sobre un lugar de
o en el lugar donde fueron recogidas y la sintomatología o informe de la necropsia. Determinaciones bioquímicas. Estas están relacionadas con el diagnóstico de intoxicaciones, ya sea por acetilcolinesterasas y o por pseudocolinesterasas o por protoporfirina 9, que es una intoxicación por plomo. Si se quiere analizar una intoxicación por plomo, se debe enviar 1 mililitro de sangre extraída con heparina. Si se quiere evaluar una intoxicación por acetilcolinesterasas y o pseudocolinesterasas, que son intoxicaciones por organofosforados o carbamatos, se debe enviar 1 mililitro de sangre con anticoagulante EDTA sódico sólido o con heparina. Intoxicaciones. En estas se debe tener en cuenta el órgano diana, así como los órganos asociados a la cinética del tóxico. Para investigar drogas de abuso debemos valorar pulmón, hígado, corazón, encéfalo, riñón, vaso y piel de zonas de puntura. Para gases valoramos el pulmón, la vía aérea superior y el encéfalo. Si queremos valorar cáusticos, el esófago y el estómago. Para herbicidas, el pulmón, el riñón, hígado, esófago y estómago.